capítulo 2. Amén. Vamos a leer del versículo 12 al 17. ¿Lo tenemos? Amén. Le damos lectura todos juntos. Dice así la palabra de Dios. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Pueden tomar su lugar. El tema es, ¿a quién amas más? Amén. Dice aquí que no améis al mundo. Entonces la pregunta es, ¿a quién amamos más? Es difícil a veces vencer los encantos o las tentaciones que ofrece el mundo, amén. Aún cuando nos esforzamos en resistirlos, a veces es difícil. Pero dice, pero el que permanece en la palabra, ese es el que vence. Aquel en el que la palabra de Dios está en él. Amén. Decíamos, no nada más es de aprendernos versículos de memoria, sino que es que la palabra se haga viva en cada uno de nosotros. Dice que un hombre estaba cansado de todas las presiones de la vida, de estar trabajando, de estar compitiendo por tener más cosas que sus amigos, de tener más dinero que sus amigos o que su familia, de tener tantas cosas materiales. Dice que él ya estaba cansado. Entonces dice que convencido de descansar de tanto de eso, dice que se mete a un monasterio, donde los monjes dice que solo podían decir 2 palabras cada 5 años, y tenían que hacer un servicio social como de 15 años, para después ahora sí darle su título de monaguillo, amén, dice de monje. Entonces dice que se mete este hombre y le empiezan a decir todas las instrucciones que debe de hacer. Dice, tú no puedes decir ninguna palabra. Solamente cada 5 años se te permite decir 2 palabras. Y así hasta que llegue a los 15 años. Entonces dice que el hombre dice, perfecto. Dice el hombre, perfecto. Ya no voy a tener que estar contestando teléfono, no voy a estar peleando con nadie. No me voy a preocupar por estar compitiendo, por tener más que los demás. Ok, entonces dice, esto es lo que necesito. Y decide entrar al convento. Dice que al pasar 5 años, este hombre no dice ninguna palabra, pero se llega el tiempo en que le dan permiso de decir 2 palabras. Y le dice, tienes derecho a decir solo 2 palabras. Y este hombre dice, mala comida. Que la comida que le estaban dando era mala. Entonces dice 2 palabras, mala comida. Y dice, y el superior le dijo, muy bien, vamos a anotar esta observación para ver qué podemos mejorar. Entonces dice que el hombre vuelve a sus quehaceres, pasan otros 5 años y le permiten decir otras 2 palabras. Y esto es lo que dice, cama dura. La cama está muy dura. Dice, muy bien, vamos a anotar tu observación para ver qué podemos mejorar. Y así sucesivamente vuelven a pasar otros 5 años y le permiten decir otra palabra. Y le dice, ¿cuáles son tus palabras que tienes que decir? Dice, yo renuncio. Yo renuncio. Hasta pasar los 15 años, dice, y el superior le contesta, no nos sorprende, porque a lo largo de estos 15 años solo te la pasaste quejando. Y no hiciste nada por disfrutar lo que estabas haciendo.
Entonces, dice, todos estos 15 años no has hecho otra cosa de quejarte desde que llegases aquí. Amén. Entonces, aún aunque nos metamos a un monasterio para escaparnos de la tentación del mundo, dice, no nos va a proteger de los encantos del mundo. ¿Qué es lo que nos va a proteger de las tentaciones, de la mundalidad que hay en el corazón? Solamente la palabra de Dios. Solamente Jesucristo en nuestra vida y el Espíritu Santo. Entonces dice, ahí en los primeros dos del 12 al 14, dice, les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados le han sido perdonados por su nombre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Y fíjese, aquí el apóstol Juan habla a 3 clases de creyentes en la familia de Dios. Amén. Que son los padres, los jóvenes y los hijitos. Dice que para comenzar, hijitos se refiere a todos los creyentes, a todo el cuerpo de Cristo. Y dice que la palabra significa nacidos. Entonces les está diciendo, les escribo a ustedes los que son nacidos de Dios. Amén. Dice, todos los creyentes han nacido en la familia de Dios por medio de su fe y sus pecados le han sido perdonados. Entonces, dice, estos son creyentes jóvenes. ¿Cuáles son los creyentes jóvenes? Los que aún no han crecido en Cristo, al igual que los niños físicos. Amén. Dice, estos niños espirituales conocen a su Padre, pero todavía tienen que crecer un poco más en el carácter de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir? Todos comenzamos como hijitos. Amén. Llegamos, somos nacidos. Entonces dice, pero no debemos de quedarnos ahí como bebés. Tenemos que crecer. Amén. Dice en otra parte de la escritura, ya no somos de estarnos dando leche como a los bebés, porque ya somos maduros en el cuerpo de Cristo. Entonces dice, todos comenzamos como hijitos nacidos, pero no debemos de quedarnos así. Algunos en el cuerpo de Cristo se quedan en la posición de hijitos y nunca salen de ahí. Amén. Y es muy triste, a veces nos quedamos en la posición de nacidos, pero ya no crecemos más dentro del cuerpo de Cristo. Entonces dice, les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Los jóvenes son fuertes, amén. Dice que esa es la gloria del hombre joven, la fuerza. Recordemos a Sansón. ¿Cuál era la gloria de Sansón? Su fuerza. El Espíritu de Dios era el que le daba esa fuerza a Sansón. Entonces dice, esa fue la gloria de Sansón, que él podía destrozar leones, osos, con sus propias manos. Entonces dice, él podía enfrentarse a todo un ejército. Él podía terminar solo con todo el ejército filisteo. Él podía derrotar a todo un ejército y él era el más fuerte. Todos admiraban la fuerza de Sansón. Pero sin embargo dice que Sansón nunca aprendió a vencer sus deseos. Amén. Porque desde un principio, ¿cuál fue el error que cometió Sansón? El darle lugar a su carne. Amén. El satisfacer sus deseos. Sansón tenía la fuerza de un joven, pero nunca aprendió a vencer sus deseos. Dice, pero al final de su vida, vemos que Sansón triunfa gloriosamente por la última oportunidad que le da a Dios y hace lo correcto. Entonces dice que los hombres jóvenes a los que el apóstol Juan se estaba refiriendo eran fuertes. La palabra, dice griega, usada para fuerte es hinchuros, que trata con la fuerza física, pero también significa poderoso, que habla de la fuerza espiritual. No nos está hablando de una fuerza física. No quiere decir, les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes, todos musculosos. No. Quiere decir que tienen una fuerza espiritual, que son fuertes en el espíritu. Entonces dice, a través de la historia, Dios ha tenido muchos de sus jóvenes fuertes. ¿A qué me refiero? A que ha tenido muchos hombres genuinos en la palabra de Dios que han sido fuertes espiritualmente. Tenemos a Martín Lutero. Dice que era un hombre de 27 años
cuando, dice, bajó los escalones en Roma, dándose cuenta que la salvación es solamente por fe, no por obras. Y dice que cuando tenía 34 años, clavó sus tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Amén. Otro hombre, dice Jorge Müller, tenía 27 años cuando se mudó a Bristol. Y Jorge hizo la voluntad de Dios al abrir un orfanato por fe. Dice que él abrió el orfanato sin dinero y todo le empezó a llegar. Todos le empezaron a donar camas, le empezaron a dar dinero para construir ese orfanato. Amén. Entonces, otro de los hombres, Juan Bunyan, ¿quién conoce a este hombre? Muy conocido este hombre. Dice que él escribió el libro del peregrino. Amén. Que después hicieron muchas películas sobre esta historia. Entonces, muchos jóvenes se vuelven maduros ¿cuándo? Cuando empezamos a usar la palabra de Dios, cuando la empezamos a poner en práctica. Es cuando nos empezamos a volver jóvenes fuertes. A esos jóvenes son los que se está refiriendo el apóstol Juan. ¿Cómo podemos ser un hijo espiritual y luego convertirnos a un joven espiritual? Dice, cuando la palabra de Dios permanezca en ti. Quiere decir que ya eres un joven fuerte en el espíritu. ¿Cómo puede un joven convertirse en padre espiritual? Porque después habla a los padres. Dice, la palabra de Dios permanece en él y ese es el secreto del crecimiento. La palabra de Dios. Y vamos a llegar a un ejemplo donde Jesús es tentado en el desierto. ¿Y cómo fue que venció a Satanás? Le empezó a recitar la palabra de Dios. Le empezó a decir, dice en esta cita, al Señor tu Dios no vas a tentar y solamente a Él vas a adorar. Entonces dice, esto es lo que lleva de una etapa a otra, hasta que finalmente nos podamos convertir en un padre. ¿Qué quiere decir? En una persona madura espiritualmente. Es imposible crecer como cristiano si la palabra de Dios no permanece en nosotros. Nunca lo vamos a poder lograr. Aunque nosotros digamos somos cristianos, pero la palabra de Dios no permanece en nosotros, es imposible que podamos crecer como hijos de Dios. La palabra de Dios tiene que ser, dice que es viva y es eficaz y tiene que vivir en nosotros. No nada más es decir textos y textos y textos y no los pongo en práctica. Yo tengo que poner en práctica la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos, la palabra de Dios es impredecible para llegar a la madurez espiritual. Y el diablo quiere impedir eso. ¿Qué quiere impedir? Ponerle muchos estorbos para que no nos alimentemos de la palabra. Amén. Llenarnos de tantos quehaceres en nuestro diario vivir, llenarnos de tanto trabajo que no tengamos ni 5 minutos para leer un versículo de la palabra de Dios. Es por eso dice que la Biblia es el libro que ha sido muchas veces querido ser destruido. Muchas personas han querido destruir este libro. Pero decimos, y en lugar de destruirlo, se está multiplicando más cada día. Cada día veíamos, no sé, un evangelista que estaba en una avioneta lanzando Nuevos Testamentos para aquellos lugares donde no puede llegar la gente. Pero él fue en una avioneta lanzándole sus Nuevos Testamentos. Entonces dice, cuando hablamos del estudio de la palabra de Dios, no estamos simplemente hablando de un estudio bíblico. Hay veces que podemos estudiar la palabra de Dios. Hay veces que lo podemos hacer de una forma mecánica, de ponernos una meta. Hoy voy a leer 2 versículos, al siguiente día otros 2 versículos, pero dice, eso no es suficiente. No es suficiente el ponernos una meta de leer la Biblia en un año. No va a ser suficiente si no la ponemos en práctica. No va a ser suficiente si esto no se empieza a ver en nuestra vida. Porque la palabra de Dios, decíamos, la palabra de Dios transforma. La palabra de Dios quebranta. La palabra de Dios escudriña. Dices que es como una espada de 2 filos que penetra hasta el alma. La palabra de Dios nos da fuerzas. Es nuestra guía, nos da ese consuelo.
Amén. Entonces dice, hay que entender la palabra por medio de la iluminación y del poder del Espíritu Santo. No es simplemente tener una enseñanza de la palabra en la mente. Es algo mucho más profundo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que apoderarse de cada uno de nosotros. No simplemente estudiarla. No es simplemente leer un versículo. Dice, primero nosotros nos apoderamos de ella y luego ella se apodera de nosotros. De manera que tiene que haber un cambio. No es simplemente decir yo soy cristiano. Decíamos, el cambio se ve. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, la transformación a través del Espíritu Santo se ve en la persona. No, decíamos, no es necesario estar diciendo yo soy cristiano a todo el mundo, sino que la gente lo ve. Cuando la palabra de Dios está viva en cada uno de nosotros. Dice, por tanto la palabra vive, penetra nuestra conciencia, se apodera de nuestra voluntad y expone los pensamientos y las actitudes del corazón. Eso es lo que produce una madurez espiritual. Amén. La palabra de Dios dice, expone nuestros pensamientos y lo que hay en nuestro corazón. Usted háblele con la palabra a una persona que anda mal y ¿qué va a hacer? Se enoja, amén. Va a empezar a defenderse y a decir no es cierto. Eso es lo que dices tú, aunque usted le esté leyendo la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, expone los pensamientos y la actitud que hay en tu corazón. Dice, eso es lo que produce la madurez. Dice, esto significa que nuestro estudio tiene que ser intencional. El conocimiento de la palabra tiene que ser algo más que un hobby o como una costumbre o algo que lo hagamos por ya nada más por rutina o por diversión. Dice, el estudio de la Biblia requiere tiempo y requiere dedicación. Cuando vamos a tener un examen se nos dice que estudiemos. Amén. Y no nada más le damos una pasada, sino que le damos el tiempo para leer la guía que nos hayan dejado en la escuela. Porque va a venir el examen. Le damos tiempo y dedicación. Entonces dice, así es la palabra de Dios. Dice el versículo 14, la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Decíamos, la vida cristiana es un campo de batalla. Todos los días estamos en batalla. Todos los días se está peleando por nuestra alma. Todos los días está el diablo acechando y están los ángeles de Dios peleando por nosotros. Dice, el que controla tu mente, controla tu vida. ¿Quién está controlando su mente? Dios, el trabajo, el dinero, el diablo o los deseos del mundo. ¿Quién está controlando su mente? Dice, el que controla tu mente, controla tu vida. Dios nos quiere bendecir y quiere tener comunión con nosotros. En cambio, Satanás quiere gobernar nuestra vida. ¿Para qué? Para bendecirnos. Para destruirnos. Dios nos quiere bendecir y tener comunión con nosotros. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros queremos tener comunión con Dios? ¿Cuántos de nosotros nos estamos dando el tiempo de tener esa comunión con Dios? Porque a veces no queremos, se oye feo, pero de nada va a servir que estemos todos los días en este lugar si no tenemos la comunión con Dios. De nada va a servir que yo sirva en la iglesia o que yo toque muy bonito, que cante muy bonito, si la palabra de Dios no está en nosotros. Decimos, por eso dice la palabra en aquel día, Señor, Señor, yo servía en la iglesia, o yo tocaba, o yo predicaba, o yo cantaba. ¿Y qué va a decir Dios? Apártate de mí, no te conozco. Porque eso lo hacía mi espíritu, no lo hacías tú. Tú solamente eres un instrumento. ¿Qué hiciste tú de tu parte? Amén. Dice, la vida cristiana es realmente una batalla. Dios quiere que conozcamos la victoria, pero nunca la vamos a poder conocer por nuestro propio esfuerzo. Podemos tener victoria, ¿cómo?
¿Quién nos da la victoria? Dice, por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo nosotros tenemos la victoria. ¿Quién nos da el poder para hacer frente a los engaños del diablo? Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el secreto de la victoria? Búsquenme el Salmo 119:11. Ahí está el secreto de la victoria. 119:11. ¿Qué dice? Dice en otra versión, en mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. ¿Cuál es el secreto de la victoria? El permanecer en la palabra de Dios. Amén. El ponerla en práctica. Ese es el secreto de la victoria. Dice que Jesús venció las tentaciones de Satanás con las escrituras. Dice que en sus tentaciones en el desierto, dice, no fue la palabra citada 3 veces por Jesús la que venció al enemigo. Fue su sumisión a la palabra de Dios. Porque Jesús le pudo haber recitado palabras, pero si él no estaba sumiso o sujeto a la palabra de Dios, no hubiera tenido la victoria. Entonces fue la sumisión de Jesús a la palabra de Dios el que lo hizo vencer la tentación. Dice que Jesús le dijo al diablo, ahí en Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y eso fue cuando Satanás le dijo, ahí están esas piedras. Tú puedes ordenar que esas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y luego en Mateo 4:7 también le dice, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y finalmente en Mateo 4:10 Jesús le dijo al diablo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo obtuvo la victoria? Con la palabra de Dios. Pero Jesús estaba sumiso a la palabra de Dios. Jesús era obediente a la palabra de Dios. Jesús ponía en práctica la palabra de Dios. Por eso tuvo la victoria. Porque si Jesús nada más le hubiera recitado textos, pero su vida no hubiera estado de acuerdo con la palabra de Dios, no hubiera tenido la victoria. Amén. Entonces dice, si los cristianos pensamos que el poder para vencer al enemigo se encuentra solo en citar escrituras, estamos muy equivocados. Amén. Porque todos citan textos. Cristianos o no cristianos citan textos. Usted puede ver en las redes sociales y los cristianos o no cristianos, todos ponen textos. Y todos cuando están en una situación difícil, Dios me va a ayudar y Dios es mi fortaleza. O Dios está conmigo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Todos ponen, pero muy pocos viven la palabra de Dios. Muy pocos están sujetos a la palabra de Dios. Dice, lo importante no es citar versículos, sino someternos al Padre, que Él es el que vence al enemigo. Si nuestra vida se somete a los mandamientos de Dios, Él va a pelear por nosotros. Ahí sí nosotros podemos decir, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Entonces dice, el enemigo hoy huye cuando escucha a un hombre o una mujer decir, no importa cuáles sean mis tentaciones carnales, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que Dios nos ha prometido. Decíamos, cuando el diablo venga y le recuerde su pasado, usted recuérdele su futuro. Pero ¿cómo le vamos a recordar su futuro si no leemos la palabra? Aquí está escrito el futuro de Satanás. Aquí está escrito los secretos, las armas que nosotros podemos utilizar. Entonces dice, el enemigo huye cuando escucha a un hombre o una mujer citar la palabra de Dios, pero que esté sujeto a la palabra de Dios. Dice, así que vimos que debemos amar a la familia de Dios. Ahora léame del versículo 15 y el versículo 16 de ahí de Juan, de primera de Juan. 15 y 16.
Amén. El mundo es uno de nuestros enemigos. Amén. Dice, el malvado es el enemigo número 1, que es Satanás. La carne es nuestro enemigo número 2. Y el mundo es nuestro enemigo número 3. 3 clases de enemigos vemos en estos versículos. El malvado, la carne y el mundo. Amén. Un escritor anónimo escribió, nosotros podemos crecer con el pan de vida o morirnos de hambre con las migajas del mundo. Amén. ¿Cuántos estamos creciendo con el pan de vida? ¿O cuánto nos estamos muriendo con las migajas del mundo? Porque ahorita podremos decir, lo tenemos todo. El mundo todo me lo está dando. Pero son migajas. Porque al final vamos a terminar destruidos. Amén. Al final nadie, como a Jesús, el enemigo te va a traicionar. Amén. Dice, esa fue la desgracia del rico insensato en la parábola que Jesús contó ahí en Lucas 21. El hombre era rico, pero no era rico hacia Dios. Amaba las cosas del mundo. Tenía todo. Dice, pero terminó dejándolas todas atrás. La clave de esta parábola son las cosas. ¿Por qué? Porque las cosas son la esencia misma con que nos atrapa el mundo. Su técnica dice es que nos enfoquemos en este mundo para que olvidemos el mundo por venir. Lo que está por venir, las cosas que están por venir. ¿Qué es lo que hace el mundo? Ofrecernos todo económicamente, materialmente. ¿Para qué? Para que no volteemos hacia el Padre, para que nos olvidemos de Dios porque lo tenemos todo y no necesitamos de Dios. Entonces dice, esa fue la gran diferencia. Al principio de la historia de la humanidad vemos otro ejemplo. Vemos los descendientes de Caín y vemos los descendientes de Set. Amén. La gente de Caín, ¿qué decía? La gente de Caín vivía para el mundo, en los placeres del mundo, en los deseos de su carne y para todo lo que el mundo le ofrecía. Y dice que construyeron una gran ciudad antes del diluvio. Dice que eso fue llena del fruto de la arte, de la ciencia y de la tecnología, de la industria. Tenía Caín la ciudad más grande del mundo, llena de arte, de tecnología, de ciencia. ¿Pero qué pasó? Dice que se perdió todo en el diluvio. Vino el diluvio y se destruyó la ciudad. En cambio, dice que la gente de Set vivió para el mundo por venir y murieron cuando sus días en la tierra se cumplieron. Tuvieron una larga vida llena de bendición. Aquellos que vivían bajo los mandamientos de Dios. Amén. Es lo que pasa hoy en día. Nosotros trabajamos y trabajamos y trabajamos para obtener las cosas materiales. Amén. Para estar bien económicamente. ¿Y qué vamos haciendo? Vamos descuidando lo espiritual. Vamos dejando por si me queda tiempo, voy a la iglesia. Si me queda tiempo, leo la palabra. Si termino con fuerzas, me pongo a orar, porque ya de tanto cansancio en el día ya no tenemos fuerzas. ¿Y qué dice Dios? Viene después y te lo quita todo. ¿Qué dice Dios? Síguele trabajando. Síguete afanando tanto en lo material y sigue descuidando lo espiritual. Porque en un abrir y cerrar de ojos, Dios viene y te lo quita todo. Entonces dice, lo mismo pasó en la vida de Salomón. ¿Qué hizo Salomón? Dice que durante su juventud Salomón vivía para Dios. Porque dice que él fue el que construyó la casa para Dios. Dice, y caminaba con Dios. Mas sin embargo, con el tiempo, dice que él agrandó su harem. Tenía 1000 esposas. Amén. ¿Y qué vivía? Vivía cada vez para sus esposas. Para hacerles un nichito a cada quien. A cada quien le hacía sus ídolos. Dice, vivía más, cada vez como un déspota oriental. Vivía más en los asuntos del mundo
y la falsedad de las riquezas del mundo lo envolvieron. Y dice que al final terminó arruinando su vida. Porque al final termina diciendo vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hasta el final de sus días él se dio cuenta que todo lo que había hecho no había servido para nada. Entonces el libro de Eclesiastés es un lamento de la desesperación de Salomón por haber vivido por tanto tiempo para el mundo equivocado. Amén. ¿Cuántos han leído el libro de Eclesiastés? Empieza, hay un versículo donde dice, todo tiene su tiempo, pero él se quiso comer al mundo. Amén. Y no se dio tiempo para lo de Dios. Entonces dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en este mundo. La palabra mundo en el Nuevo Testamento tiene por lo menos 3 significados. A veces el mundo quiere decir el mundo físico. Ahí en Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, es el mundo físico. Pero también significa el mundo humano, que es la humanidad. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué quiere decir la humanidad? El mundo físico, el mundo humano. Y a veces estas dos ideas aparecen juntas en un solo versículo. Ahí en Juan 1:10 dice que Jesús, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice, en el mundo estaba y el mundo, que es la tierra, por él fue hecho, pero el mundo, que es la humanidad, no le conoció. Amén. Entonces la advertencia es, no ames al mundo. No ames la naturaleza, ni al mundo de la humanidad. Ama a Dios. Por eso la pregunta es, ¿a quién amas más? ¿Estás amando más al mundo? Dice, el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces es obvio que nosotros vamos a apreciar la belleza del mundo, porque Dios hizo al mundo. Dios creó al mundo físico. Hizo los cielos, hizo la tierra, hizo las montañas, hizo los animales. Él lo creó todo. Y eso es obvio que vamos a apreciar la belleza física del mundo. Pero, dice 1 Timoteo 6:17, Dios nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. ¿Quién nos la da? Dios. Sin embargo, en la Biblia el mundo es el sistema de Satanás. Amén. Dice que se opone a la obra de Cristo en la tierra. Dice 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo de la humanidad está bajo el maligno, no el mundo físico. Amén. El mundo de la humanidad está bajo el maligno porque dice que Él es el príncipe de este mundo. Es el príncipe de las tinieblas. Pero en Juan dice, en Juan 12:31, Jesús llamó a Satanás el príncipe de este mundo. Y en Efesios 6, del 11 al 12, dice que el diablo tiene una organización de espíritus malignos, trabajando para él e influyendo en los asuntos del mundo. Que se empieza a decir, pero nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra las huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Entonces dice, así como el Espíritu Santo utiliza personas para llevar a cabo la voluntad de Dios, así el enemigo utiliza personas para llevar a cabo su voluntad. ¿Y a qué personas utiliza el diablo? Al mundo, a la humanidad que no está bajo los mandamientos de Dios, a la humanidad que no ha nacido de nuevo. Él usa a esas personas para cumplir su voluntad. Entonces dice, las personas que no son salvas pertenecen a este mundo. Jesús, ahí en Lucas 16:8, los llama los hijos de este mundo. Búsquenme Lucas 16:8. Cuando Jesús estuvo en la tierra, dice que las personas de este mundo no le entendieron, ni tampoco nos entienden a nosotros, los que confiamos en Jesús. ¿Qué dice Lucas 16:8?
Amén. Dice los hijos de este mundo, en otra versión. Si no fuera por el Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros, y porque nosotros nos tomemos el tiempo de la oración y la comunión con Dios y la palabra, nunca vamos a poder sobrevivir a este mundo. Si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, si nosotros no tenemos una comunión con Dios, si nosotros no estamos escudriñando sus escrituras y poniéndolas por obra, olvídese de que usted pueda vencer las tentaciones de este mundo. Amén. Dice que los que vencen al mundo son aquellos que permanecen en su palabra, que permanecen en él. Dice, hay una segunda razón mucho más solemne todavía, por lo cual los cristianos no deben amar al mundo. Léame el versículo 15 y 16 de ahí de 1 de Juan, capítulo 2. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El sistema del mundo usa 3 engaños para atrapar a los creyentes. ¿Cuáles son? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y estos son los mismos engaños que atraparon a Eva en el jardín del Edén. Amén. Dice ahí en Génesis 3, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, los deseos de la carne. Número 1, amén. Y que era agradable a los ojos. Ahí va, los deseos de los ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahí está la vanagloria de la vida. Amén. Y Eva tomó de su fruto y Adán también comió. Son los 3 sistemas, los 3 engaños que usa el diablo para atrapar nuestra vida. Entonces que los deseos de la carne son cualquier cosa que satisfaga la naturaleza caída del hombre o de la mujer. Y la carne no quiere decir el cuerpo. Dice que se refiere a la naturaleza del hombre no regenerado, del hombre no transformado. Eso es la carne, no es el cuerpo. Dice que el enemigo número 1 de nosotros, ¿quién es? El diablo. Y el 2 es la carne. Y nosotros mismos somos nuestros enemigos. Dice que la carne es la naturaleza que recibimos cuando nacemos físicamente, que es la naturaleza de un hombre no regenerado. Pero el espíritu es la naturaleza que recibimos, dice, en el segundo nacimiento, cuando entregamos nuestras vidas a Cristo. Cuando entregamos nuestra confianza en Él, nos hacemos partícipes de su naturaleza divina. Entonces dice, el cristiano tiene en su vida, tenemos en nuestra vida la vieja naturaleza que es la carne y la nueva naturaleza que es el espíritu, y los dos están siempre en guerra. Amén. Dice, y ambas naturalezas están en guerra constante. Dice el apóstol Pablo, porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer es lo que hago. Y siempre vamos a estar en guerra. Amén. Pero dice, Dios le ha dado a la gente ciertos deseos, los cuales son buenos. Amén. El hambre, la sed, son deseos buenos. Dios nos los ha dado. No hay nada de malo en comer, beber, dormir. No le estoy hablando de beber cerveza. Amén. No hay nada de malo en comer o beber o dormir o engendrar hijos. Dios todo lo hizo bueno. Hasta el sexo lo hizo bueno. Pero dice, pero cuando la vieja naturaleza controla al hombre, entonces se convierten en pasiones pecaminosas. Entonces entra la glotonería. Entonces entra el sexo lascivia. Amén. Entra la lujuria. La sed no es mala, pero la borrachera sí es pecado. Amén. Si tiene sed, tómese el agua. Amén. No, pero es que hace mucho calor, mejor me compro una cerveza bien fría.
Amén. Si tiene sed, tome agua. Entonces dice, el dormir es un regalo de Dios, pero la pereza es vergonzosa. Amén. No hay nada de malo en dormir. Lo malo es cuando nos queremos pasar todo el día acostados en la cama. Ahí está lo malo. Entonces dice, el sexo es un regalo precioso de Dios, porque él le dijo a Adán y Eva, multiplíquense. Amén. Pero cuando se goza dentro del matrimonio, cuando se está haciendo fuera del matrimonio, eso es pecado. Y está en contra de los mandamientos de Dios. Si usted va a tener sus relaciones sexuales es dentro del matrimonio. Entonces dice, el mundo usa los apetitos normales para tentarnos o satisfacernos de la manera prohibida. Ahora bien, el segundo engaño que usa el mundo para atraparnos se llama los deseos de los ojos. Y por ahí empieza todo, amén. Por los ojos, que son la ventana, dice, es la ventana del alma, los ojos. Entonces dice, en la época del apóstol Juan, los griegos y los romanos vivían para entretenimientos y las actividades que entusiasmaban a los ojos. Y hoy en día no ha cambiado nada de eso. Amén. Hoy en día la televisión es entretenimiento para satisfacer los deseos de los ojos. Y por ahí entra todo. Si usted ve la televisión, hoy en día está lleno de puro mugrero. Son pocos los programas o las películas que usted puede ver. Pero en todo tiene que salir personas desnudas o teniendo relaciones, muchas cosas, amén. Entonces dice, los tiempos no han cambiado hoy en día con respecto a la televisión y el internet. La oración de cada creyente debería ser, Dios mío, aparta de mi ojo todo mal. Aparte de mis ojos, aparta de mis ojos todo el mal que sea vanidad. Dice que en el libro de Josué, en el capítulo 7, vemos un soldado llamado Acán. Amén. Que hizo que el ejército de Josué fuera derrotado debido a ¿qué? A los deseos de los ojos. Amén. Dice que Dios le había advertido a Israel que no cogiera nada de los despojos, que no cogieran nada de los despojos de la ciudad de Jericó, que había sido condenada. Pero ¿qué hizo Acán? Desobedeció. Acán era de parte del ejército de Israel. Dice que Acán desobedeció, dice en Josué 7:21. Acán explica su pecado de esta manera. Entre los despojos dice, vi un manto. Lo deseó con sus ojos. Babilónico muy hermoso. 200 monedas de plata y un lingote de oro que pesaba más de medio kilo. Y me ganó la codicia y lo tomé. Pero todo lo tengo escondido bajo tierra en medio de mi tienda. Y debajo de todo esto está el dinero. Los deseos de los ojos llevaron a pecar a este hombre, a Acán. Y su pecado dice que llevó a todo el ejército a la derrota. Porque estaban buscando, pero ¿por qué? ¿Por qué perdimos si Dios nos había dado la victoria? Y empezaron a buscar dónde había estado el error y cayeron con Acán. Que Acán había sacado ese manto, había sacado monedas, lingotes de oro y todo lo tenía escondido. Dice, por lo tanto, los deseos de los ojos también pueden ser actividades intelectuales que son contrarias a la palabra de Dios. Hoy en día, los cristianos estamos siendo presionados en todo tiempo, por todos lados. El cristiano está siendo presionado. Amén. Estaba leyendo una noticia aquí en un lugar de México, no recuerdo el pueblo, que dice que le cortaron todos los servicios a 2 familias cristianas por no renunciar a su fe. Les cortaron agua, luz, teléfono, internet y gas. Y tenían un mes para renunciar a su fe, si no los iban a asesinar. Salió en las noticias, en un pueblo de México, que ya habían amenazado a otras 5 familias, pero esas 5 familias sí renunciaron. Familias cristianas. Entonces el tercer engaño es la vanagloria de la vida, es el orgullo, es la soberbia. Amén. El orgullo es el pecado máximo, que fue el que hizo que cayera Satanás.
el orgullo. Y después entró la soberbia, el no querer aceptar, el que él sabía más que Dios. Dice que fue el pecado original, fue el pecado que transformó a Lucifer en el diablo mismo. Y el orgullo puede tomar muchas formas. ¿De qué nos estamos enorgulleciendo nosotros? Dice que la gloria del hombre es vana y es vacía, si no está Dios en él. Amén. La gloria del hombre es vana y vacía. Dice que la palabra griega para vanagloria era utilizada para describir a un presuntuoso que trataba de impresionar a otros con su importancia. La gente está tratando de impresionar a todos, menos a Dios. Que a Dios no necesitamos impresionarlo. Dice que Él solamente busca un corazón contrito y humillado, al cual Él nunca va a rechazar. Entonces dice, ¿por qué es que tanta gente compra casas, autos, ropa, artefactos y luego después no puede pagar? Nos endeudamos para tener tantas cosas que después no podemos pagar o estamos presionados para pagarlo. ¿Por qué? Porque queremos impresionar a los demás. Amén. Esa es la vanagloria de la vida. El querer impresionar algo que no tenemos. El querer presumir algo que no tenemos y nos endeudamos para presumir. Entonces dice, es increíble que cosas tan puedan hacer que la gente, puede hacer la gente para impresionar a otros, al grado hasta sacrificar su propia vida. Amén. Dice, como el mundo controla una de estas áreas en nuestra vida, perdemos el gozo del amor del Padre y el deseo de hacer la voluntad. Mi vida para el momento. Una persona mundana vive para los placeres del mundo y la vida cristiana vive para los deleites del Espíritu. ¿De qué clase de personas estamos siendo? ¿Estamos viviendo para los placeres del mundo o estamos viviendo para los deleites del Espíritu? Dice, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice, toda gran nación en la historia que perdió su moralidad e integridad terminó siendo conquistada por otra nación. Amén. Dice que en el pasado han desaparecido 19 civilizaciones. 19 civilizaciones han desaparecido. ¿Qué nos hace pensar que la nuestra no pueda desaparecer? Dice, y después de que este planeta haya sido reemplazado por cielo nuevo y tierra nueva, solamente los hijos de Dios, aquellos que permanecieron en su palabra, van a compartir la gloria con Dios. Van a compartir la gloria con nuestro Señor Jesucristo. Después de que este mundo haya sido transformado. Amén. Y esta esperanza no está limitada a grandes hombres. No está limitada a grandes evangelistas. No está limitada a grandes adoradores. Esta esperanza es para todos. Para todo aquel que quiera. Para todo aquel que quiera seguir a Jesús. Para todo aquel que quiera hacer su voluntad. Para ellos también es la esperanza. La voluntad de Dios no es algo que consultamos de vez en cuando. Decimos, es algo que se debe controlar en nuestra vida entera. La voluntad de Dios nos debe controlar a nosotros. Amén. Es algo que debemos estar pidiendo siempre. Decíamos tener la comunión con Dios y pidiendo la opinión de Dios siempre. Amén. Dice Romanos 12:2, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmese por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Amén. Dice que la voluntad de Dios es como meterte al agua, para que ésta se convierta en algo real para ti. Cuando más obedezcamos a Dios, más conoceremos lo que Él quiere que hagamos nosotros, lo que Él quiere que hagamos. Cuando más nos pongamos a la voluntad de Dios, cuando más tengamos comunión con Dios. El Padre dice que nos comparte sus deseos y quiere que nosotros lo obedezcamos. Amén. Dice Juan 7:17,
El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es de Dios. Amén. A veces decimos, pero ¿cómo puedo saber si esto es de Dios? Haciendo su voluntad. Dice, el que hace la voluntad de Dios sabe si la doctrina es de Dios, si lo que se le está diciendo es de Dios, si lo que se le está profetizando es de Dios. Entonces dice, Dios nos revela su voluntad a través de la palabra. Dice en el Salmo 119, 105, tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Una vida mundana no tiene apetito por la palabra de Dios. Una vida controlada por este mundo no tiene el apetito por escuchar la palabra de Dios. No tiene el apetito por leer la palabra de Dios. No tiene el apetito de hablar con Dios. Amén. Pero un creyente espiritual siempre está buscando el llenarse de su palabra. Siempre está buscando el llenarse del Espíritu. Siempre está buscando el preguntarle a Dios qué es lo que quieres que haga. ¿Cuál es tu propósito para mi vida? Siempre está buscando la manera de agradar a Dios. Amén. ¿En cuál de las dos vidas está viviendo? Dice, finalmente Dios nos guía a su voluntad. ¿Por qué? Por medio de la oración y de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. El Espíritu nos habla cuando oramos. El Espíritu nos habla y nos dice, hey, esto que estás haciendo no está bien, enderézate. Pero ¿cuándo vamos a oír la voz del Espíritu Santo? Cuando estemos bajo la voluntad de Dios, cuando estamos permaneciendo en la palabra de Dios. Amén. ¿Quiere amar y servir a Dios de todo corazón? Entonces tiene que dejar todo aquello que no le agrada a Dios y empezar a caminar bajo la voluntad de Dios. Dejar todo ese orgullo, esa soberbia, dejar todo ese deseo. Decíamos, a veces no queremos sacrificar nosotros, no nos queremos negar y tomar la cruz. Pero dice Jesús, el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuántos queremos ir en pos de Dios, de Jesús? Hay que negarnos a nosotros mismos. Hay que tomar la cruz y empezar a caminar bajo la voluntad de Dios. Amén. Póngase de pie. Y vamos a orar para ser despedidos. Amén. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque somos parte de tu familia, Padre. Porque somos tu iglesia, Señor. Y gracias, Señor, porque podemos vencer al maligno. Gracias, Padre, porque tú nos has dado esa promesa del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, porque hoy en día tú nos dices y nos recuerdas que es necesario permanecer en tu palabra, Señor. Que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Que pongamos en práctica, Señor, tu palabra, Señor, porque no va a ser suficiente solamente memorizar algunos textos, Señor. Lo que nos va a ayudar, Padre, es que pongamos en obra tu palabra, es que seamos sumisos a tu palabra, es que seamos obedientes a tu palabra, es que tengamos esa comunión contigo, es el que nos demos el tiempo, Padre, de conocerte, de orar, Señor, de pasar tiempo contigo, Señor. Padre, porque tú vienes pronto, Señor. Tú vienes pronto por tu iglesia, Señor, y nos estás diciendo una y otra vez que es necesario que empecemos a prepararnos, que es necesario que empecemos a tomar esas armas de nuestra milicia, Señor, para poder vencer las tentaciones de este mundo, para poder llegar, Padre, a ese día en el que tú vienes por tu iglesia, Señor, y poder presentarnos delante de ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que se dio el tiempo de venir a escuchar el consejo de tu palabra. Gracias por aquellos que nos oyeron a través de las redes sociales, Señor. Padre, sé tú en cada uno de ellos. Obra en cada corazón. Transforma cada corazón, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.